Bienvenidas y bienvenidos a este espacio donde exploraremos la compleja realidad económica de Venezuela hoy. Nos acompaña el sociólogo venezolano Jesús Alberto Rondón, un experto en temas socioeconómicos que nos brindará una visión profunda sobre la nueva crisis económica inducida por las recientes políticas del gobierno estadounidense bajo la administración de Donald Trump. En un contexto global marcado por tensiones comerciales, las arancelarias denunciadas por el presidente Trump ha desatado una ola de inquietud en las bolsas de valores y en particular en la economía venezolana. Estas decisiones han golpeado con fuerza al país caribeño, revocando permisos de explotación petrolera y estableciendo aranceles del 25% a las naciones que compran petróleo venezolano. Un golpe devastador para una economía ya debilitada por más de 1.000 sanciones económicas y coercitivas. A medida que discutiremos estas medidas, el sociólogo de la Universidad de Zulia, Jesús Alberto Rondón, nos ayudará a entender cómo han afectado la vida cotidiana de los venezolanos, provocando un incremento drástico en la inflación y una caída estrepitosa del poder adquisitivo. En este sentido, exploraremos cómo la devaluación del bolívar ha generado un panorama sombrío para el pueblo venezolano. Le damos entonces la bienvenida a nuestro invitado, el sociólogo Jesús Alberto Rondón. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias por el recibimiento, Hugo. Bueno, un saludo especial para los compañeros de la revista Contraportada y bueno, gracias por la oportunidad de participar en esta contraentrevista y por supuesto un saludo a toda la audiencia, a las compañeras y compañeros, bueno, que están atentos a lo que está ocurriendo en nuestro mundo y en nuestra América. Así que efectivamente, bueno, con toda la disposición para poder contribuir a una mejor comprensión de este nuevo escenario que estamos viviendo los venezolanos, con una vuelta de tuerca adicional de toda la política agresiva de los Estados Unidos de América, del gobierno de los Estados Unidos de América contra Venezuela, su pueblo y su proceso de transformación. La primera pregunta que tengo en mente en este momento es ¿cómo evalúas la reciente escalada de medidas económicas por parte de los Estados Unidos contra Venezuela y su impacto inmediato en la economía local? En este sentido podemos decir varias cosas. La primera tiene que ver con que Venezuela se encuentra en un proceso de franca recuperación económica. Tal como lo apuntabas en la introducción, nosotros hemos sido víctimas de más de 1.000 medidas coercitivas unilaterales que, bueno, han desarrollado todo un esquema de sanción. Esas medidas coercitivas unilaterales han sido dirigidas fundamentalmente a evitar que Venezuela pueda comercializar, exportar su bien fundamental que tiene que ver con el petróleo, que es la base de la renta, digamos, que tiene el país. De tal forma que al privarse a Venezuela de poder comerciar libremente, tal como lo puede hacer cualquier país, pues nosotros no tenemos ingresos y eso compromete la capacidad del Estado, uno, para poder garantizar derechos sociales establecidos en la Constitución y dos, para que puedan ser inyectados a la economía. Sin embargo, bueno, hubo un proceso de disminución de algunas de las medidas coercitivas durante el gobierno de Joe Biden, fundamentalmente motivado por el hecho de que los Estados Unidos de América comenzó el apoyo a Ucrania para poder desestabilizar toda esa zona y bueno, generar un conflicto con Rusia. Entonces, eso provocó que Estados Unidos tuviese que tener una fuente de combustible, de petróleo alterna, y eso fue la razón por la cual
digamos, se permitió que Venezuela pudiese nuevamente de manera paulatina ir comercializando. Nosotros durante años estuvimos comercializando nuestro petróleo con tasas de descuento muy importantes en el mercado negro y bueno, recibiendo lo que podíamos, ¿no? Hoy existe esta recuperación por esa vía, por la vía de la recuperación de la venta, de la comercialización del petróleo y por otro lado, porque en Venezuela se está desarrollando una nueva, digamos, dinámica económica que está siendo impulsada por actores nacionales que están contribuyendo a la producción. Hoy podemos decir que Venezuela produce cerca del 98% de lo que se consume en el país. Eso es algo inédito. Normalmente, por ser un país petrolero, pues nosotros estábamos acostumbrados a procurar la mayor parte de lo que necesitábamos en el exterior, una parte muy pequeña en Venezuela. Entonces, digamos que esta medida que ha implementado Trump de imponer un arancel a quien compre petróleo venezolano, digamos que se va, en principio hay una... Los estadounidenses no han sido tan claros, hasta ahora hay un umbral del 27, porque inicialmente, el 27 de mayo, inicialmente era 2 de abril, bien, pero yo creo que eso pasa porque no ha terminado de resolver a la velocidad que estimaban el conflicto con Ucrania. Entonces requieren que Venezuela siga siendo un país proveedor mientras no terminen de resolver este tema, ¿no? Entonces, hoy por hoy, la India no ha reanudado su transporte de combustible, China también lo ha reanudado, España, que es uno de los principales también compradores a través de Repsol y de los explotadores de petróleo en Venezuela, pues también están operando con relativa normalidad. Ahora bien, cuando tú decías cuál es el efecto que esto ha tenido en este momento, bueno, en principio es que hay un aumento de la devaluación del bolívar. En este momento el bolívar, la distancia del bolívar oficial que establece el Banco Central de Venezuela versus un marcador que es, digamos, no oficial, ilegal, pero que termina siendo de referencia para muchas operaciones económicas, es de casi 30%. Es decir, el Banco Central de Venezuela establece que para comprar un dólar se requiere 77 bolívares y tanto, y en este marcador que ha, digamos, sido referencia para la parte de la economía, está en cerca de 105. Esto, por supuesto, que ha vuelto a distorsionar la dinámica económica y que se expresa fundamentalmente en los precios. Recordemos que el Estado venezolano, como muchos de los estados que no tienen dólares, ¿qué es lo que hacen? Que cuando el mercado empieza a alterarse, entonces inyectan dinero, dólares al mercado para poder mantener la paridad. En el caso nuestro, los dólares que inyectamos son producto de la renta petrolera. Y digamos, en este momento se están cuidando los dólares para previendo una situación más compleja. Entonces, en ese sentido, hoy en los precios existe una distorsión que se está empezando a ver y que está afectando ese proceso de estabilidad que habíamos tenido. Durante más de un año nosotros tuvimos una paridad cambiaria entre el dólar establecido por el PCB, el precio de bolívar dólares, y esta tasa, pues cerca de una distancia del 5%, 4%, 2%. Hoy tenemos más de 30%. Entonces, en ese sentido, digamos, hoy las personas cuidan más sus dólares, cuidan más sus bolívares, previendo ese escenario. Lo otro que esta medida, digamos, para algunos analistas, un poco lo que han establecido es que no está claro cómo es que se va a implementar el 25% de arancel a esos países, pues. La norma que expide en los Estados Unidos de América no es muy clara, es sobre toda la economía, sobre algunos bienes, sobre petróleo, etcétera. Entonces, la aplicabilidad está comprometida. Eso, bueno, puede ser producto de toda la premura en el tratamiento que esto de los Estados Unidos con respecto a Venezuela. Eso es un elemento. El otro elemento tiene que ver con que Venezuela, al igual que todos, por no decir, por la mayoría, por no decir que todos los países del mundo,
entró dentro de esa estrategia de agresión comercial que está desarrollando los Estados Unidos de América contra el mundo. Pues Trump ahora es el enemigo público número uno, pues, porque intenta ser un héroe en su tierra, pues, ¿no? En este sentido, ese arancel es de 15% para las exportaciones de Venezuela a los Estados Unidos de América. Sin embargo, ese impacto no es tan significativo en la economía venezolana, en tanto nuestras exportaciones, del conjunto de exportaciones que tiene Venezuela, solo el 14% va a Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos que eso no va a tener una afectación significativa en el corto plazo. Lo que es más significativo es que afecten la explotación y la comercialización de petróleo, que es la base fundamental, de la base del ingreso fundamental de Venezuela. Frente a eso, el presidente Nicolás Maduro ha planteado un decreto de emergencia económica que, bueno, busca desarrollar algunos mecanismos que permitan ir ya tomando medidas de emergencia que puedan, digamos, abordar las consecuencias de corto, mediano y largo plazo de esto, ¿no? ¿Cuáles serían esos efectos a largo plazo que pueden tener estas medidas arancelarias en la estabilidad social y en la estabilidad política del país? Teniendo en cuenta de que pues, los Estados Unidos con estas medidas coercitivas, más de 1.000 que en este momento hay contra Venezuela, pues lo que busca, lo que sabemos todos, tumbar al gobierno, la revolución bolivariana. Bueno, en principio, digamos, va a afectar, como decía, el proceso de recuperación económica. La tasa de crecimiento de la economía en el primer trimestre de este 2025 fue de 4,5% y más o menos ese es el porcentaje que estaba establecido hasta finales del 2025 de este año. De tal forma que de desarrollarse plenamente estas medidas que interrumpirían el comercio y la explotación por parte de empresas extranjeras del petróleo venezolano y su comercialización a sus países de origen o a terceros países, significaría que estaría comprometida esa meta de crecimiento económico. Sin embargo, como decía, una de las ventajas que se tiene en este momento es que tenemos un aparato productivo que está creciendo, venezolano, que está satisfaciendo las necesidades, digamos, básicas de alimentación fundamentalmente de los venezolanos y las venezolanas, y muchos de esos productores están exportando a países diferentes a Estados Unidos. Nosotros con Estados Unidos tenemos un comercio fundamentalmente de petróleo, bien, pero la producción de otros bienes y servicios que son para exportar se exportan a terceros países, fundamentalmente a Europa y a Asia. Entonces, en ese sentido, digamos que el impacto en la economía, en el aparato productivo, no sería tan importante las medidas arancelarias, ¿no? Lo otro es que una de las consecuencias que puede tener de materializarse completamente o una parte o gran parte de este bloqueo, de esta nueva fase de bloqueo, es que el Estado venezolano encontraría, digamos, limitaciones para poder garantizar derechos sociales, es decir, para atender el tema de pensiones, para atender el tema de salud, para atender el tema de educación, porque la base de nuestro ingreso es el petróleo. Entonces, al no poder comercializar o a comercializarlo con tasas de descuento importantes, pues o tenemos muy poco dinero o mucho menos dinero, y eso implica que el Estado tenga menos capacidad y eso va a traducir en la, digamos, vida cotidiana de las personas. En la temporada pasada de esta estrategia ¿cómo es? De agresión, eso generó que una movilidad de los venezolanos importante, tanto en América Latina como bueno, en nuestra América en general y en Europa. Entonces es posible que de materializarse pudiese continuar o aumentar levemente los niveles de migración de Venezuela. Eso en contraposición con lo que estábamos observando en los últimos tiempos. La gente, en vez de irse de Venezuela, se estaba regresando a Venezuela. Y en este momento, y hago aquí un paréntesis, luego entonces porque digamos, América Latina en general estaba dejando de ser atractiva, salvo Argentina y Chile, y más Chile que Argentina en el último año.
y el otro país atractivo era los Estados Unidos de América. Bueno, pero bueno, Trump tiene toda una política contra la migración en ese país, de tal forma que, bueno, lo que se puede estimar es que exista un crecimiento de la migración a Europa, fundamentalmente a aquellos países hispanohablantes, a España, o que no tengan lengua sajona, pues, que son países que tienen como más proximidad con la idiosincrasia del venezolano. Este tema de la inflación es uno de los temas bastante preocupantes en Venezuela, sobre todo por el impacto que tú estás revelando en este momento. Recordemos que Venezuela ha alcanzado unos niveles de inflación, mejor dicho, increíbles. Yo pienso de que es uno de los únicos países en el mundo que ha alcanzado estos niveles de inflación. Pero, ¿qué otras implicaciones podría tener una descontrolada inflación sobre la vida cotidiana de los venezolanos? Aparte pues de la migración, que es un tema bastante sensible, o que se ha convertido en un tema bastante sensible últimamente, sobre todo por las deportaciones de venezolanos que han sido conducidos a una cárcel salvadoreña, acusados de ser delincuentes. O sea, es una situación bastante compleja que pues también amerita pues un análisis profundo. Pero ¿qué otras implicaciones tendría esta inflación en la vida cotidiana de los venezolanos? Que la capacidad de consumo que se ha estado recuperando, pues se vea disminuida significativamente, lo que se va a traducir en más privaciones, pues, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, hoy eh, los venezolanos, las venezolanas, si bien es cierto, no tienen la plenitud de la capacidad de consumo de otros momentos, hoy, digamos, hay mayor capacidad para adquirir los bienes básicos por distintas vías, por la vía del salario, del ingreso de bonificaciones estatales y bueno, yo otras estrategias, ¿no? En este marco, pues eso significaría que habría menos para disponer en la mesa de los venezolanos y de las venezolanas, ¿no? En concreto. Y digo menos porque también, si bien es cierto, la migración es un problema que afecta negativamente muchos aspectos de la vida nacional, también se ha convertido en un contrapeso económico para los venezolanos y las venezolanas, en el sentido de que muchas familias se encuentran con miembros que están en el exterior y esos miembros contribuyen con remesas, como se hace en otros países como Colombia, Ecuador, por decir un caso, o Perú, a la economía familiar, de tal manera que, digamos, allí se sentiría un poco menos el impacto, pero sí habría menos, como digo, menos que disponer en la mesa de cada uno de los hogares de los venezolanos y de las venezolanas. De tal forma que el aspecto fundamental o el impacto fundamental sería a la capacidad del Estado para proveer, para garantizar derechos como educación, salud, seguridad, entre otros. Tú también preguntabas sobre lo que significaba esta agresión, esta nueva fase de agresión a la vida política. Y aquí me permito un poco decir con plena responsabilidad que Venezuela políticamente está estable. ¿Estable por qué? Porque no hay una oposición que tenga capacidades para afectar, primero, la estabilidad política y segundo, a quien detenta pues, la posición de poder, que en este caso son los agentes, los portadores de la propuesta de la Revolución Bolivariana. Entonces, en este sentido, digamos, hoy hay una ultraderecha muy reducida, con muy poco apoyo popular, en el sentido de que, como tú decías, frente a toda esta agresión del gobierno estadounidense a venezolanas y venezolanas, entre los cuales se encuentran más de 250, 238 más 7, 245 compañeros que están secuestrados en una cárcel contra el terrorismo en Ecuador, pues la oposición venezolana no ha sido capaz de exigir, condenar, pues esta medida fascista por parte de los estadounidenses. Se quedan al margen. Y fueron ellos los que vendieron a estos venezolanos, a estas venezolanas, que la salida era irse a Estados Unidos, sea como fuere, cruzando el tapón del Darién, cruzando de San Andrés en Colombia
a Panamá pues, pasando a pie, y bueno, hoy pues los abandona como los ha abandonado en otras oportunidades. De hecho, tal es la estabilidad en Venezuela política que este 25 de mayo se espera que la población nuevamente salga a votar para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional Venezolana, para elegir a los gobernadores y para elegir a las cámaras legislativas de los estados en Venezuela. Entonces, de hecho, ya se están presentando candidatos y bueno, ahí va a ganar, estimo yo, la mayoría el chavismo, pero digamos, la oposición va a lograr tener asambleístas como los tiene hoy día, va a lograr tener gobernadores como los tiene hoy día, por lo menos 4 o 5, y va a tener legisladores regionales como los tiene hoy en día. Incluso tiene la presidencia de algunos de estos entes. Entonces, en ese sentido, digamos que estas medidas, digamos, no en principio no afectarían la estabilidad política, al contrario, lo que le está restando es peso a esa oposición de ultraderecha que, bueno, que favorece, estimula y aplaude que un país como los Estados Unidos de América imponga nuevas medidas, apriete más la tuerca para generar sufrimiento al pueblo venezolano. Y yo creo que ya alguna gente ya está pasando, como dicen los españoles, de la propaganda y está, digamos, quitándose la venda y viendo el verdadero rostro de estos agentes que sencillamente están a favor de los intereses estadounidenses. Pues. La oposición en Venezuela pues, le ha apostado en gran medida a un estallido social. Incluso pues han pagado eh, bandas violentas para de pronto sembrar la chispa en Venezuela para que esto sea una realidad. Pero ¿cuáles serían esos factores que podrían desencadenar este tipo de movilizaciones allá en la población venezolana? En principio, de corto plazo, no se observa que pueda haber, digamos, algún tipo de estallido, porque lo que estamos viviendo y lo que es posible que vamos a vivir no ha sido tan fuerte como por las cosas que ya hemos pasado. Hemos pasado por terribles momentos donde para poder adquirir bienes, productos elementales de la canasta básica, pues hemos tenido que hacer largas filas durante muchas horas. Hemos pagado productos a precios exorbitantes y hoy pues ese tipo de condiciones ya no tienen, digamos, tantas posibilidades por lo que comentaba. La mayor parte de las cosas que se consumen hoy en Venezuela, que los venezolanos requieren de manera cotidiana, se producen en Venezuela. Muchas de las cosas con productos venezolanos. Bien, entonces nuestra dependencia en esa área cada vez es menor, lo que hace que una de las causas de presión para un estallido social, pues ya no se encuentra. En otro momento eso pudo haber sido posible, ¿no? Sin embargo, no fue así. Hoy, digamos que las posibilidades de ese escenario son muy pocas, ¿no? Tendría que, digamos, incorporarse en la realidad algunos aspectos que no están contemplados en el análisis porque sencillamente no lo vemos por ahora, ¿no? Pero sí lo ratifico, pues sí va a significar, digamos, que entremos en una etapa de apretarse el cinturón y que esa recuperación de la capacidad de consumo pues sea, sea racionalizada y bueno, tengan una menor condición. Le voy a poner un ejemplo de la recuperación de la capacidad de consumo del venezolano que está asociado a una característica muy propia del venezolano. Y es que el venezolano, la venezolana en general, le gusta mucho comer en la calle. No es tanto en los restaurantes, sino en los puestos que son callejeros. Y cuando la crisis estuvo bastante fuerte, en las calles no se veía.
no se veía gente que vendiera comida callejera, comida popular, pues. Hoy, en Venezuela, por lo menos en la comunidad donde yo vivo, y cuando uno recorre las ciudades en Venezuela, uno encuentra que hay cantidades exorbitantes de personas que tienen esos emprendimientos. ¿Y quiénes van ahí? Bueno, las personas de esas comunidades, que, bueno, pues tienen para comer en su casa y pues tienen para comer de manera regular, por lo menos una o dos veces al mes, comida preparada, comidas populares preparadas en estos lugares. Eso evidentemente en un escenario como el que está, pues se puede ver afectado. Pues. ¿Por qué? Porque ya hay que privilegiar comprar cosas para preparar que comprar comida preparada. Por darte un ejemplo muy concreto, muy cotidiano. Recientemente se ha denunciado por parte del gobierno venezolano que estaba planificando la explosión de una plataforma petrolera cerca del Esequibo o algo así, por parte de mercenarios pagados por Estados Unidos para inculpar a Venezuela, al gobierno venezolano, y pues tener la oportunidad o el pretexto de hacer una invasión militar a Venezuela, prácticamente una operación de falsa bandera. ¿Qué posibilidades hay en este momento pues de una verdadera intervención militar eh, real en el contexto de la actual crisis económica en Venezuela? Fíjate que hay varias cosas con respecto a este punto, ¿no? Lo primero es que el enemigo no duerme, o los agentes del enemigo no duermen y siempre están diseñando en simultáneo, diseñando e implementando mecanismos, ¿no? Uno de esos mecanismos fue descubierto, fue develado, por lo tanto no surtió efecto alguno, que era la táctica de disfrazar ciertas embarcaciones que pudieran atacar a plataformas que están operando en la zona de la Guyana, que es nuestra Guyana, bien, que en este momento de facto está controlada por Guyana, que es la Guayana Esequiba nuestra. Entonces, esa operación fue develada y bueno, no le quedó otra cosa que estar, digamos, de guardar silencio, pues no, porque no le funcionó el plan. Sin embargo, hay otros mecanismos mediante los cuales están atacando. En las últimas semanas, el ministro de Poder Popular para las Relaciones Interiores, Diosdado Cabello Rondón, ha venido, digamos, presentando que se han ubicado y detenido todo un entramado para el tráfico de drogas provenientes de Colombia y fundamentalmente al occidente del país, en el estado Zulia, donde incluso están involucrados algunos alcaldes. Se han detenido 5 alcaldes al menos, que estaban vinculados algunos con la revolución bolivariana y que bueno, fueron captados por el enemigo para que pudieran canalizar una cantidad importante de drogas. En este momento, si no me equivoco, se han descomisado cerca de 32 toneladas de droga. Sin embargo, bueno, eso no es noticia. La noticia es que Venezuela es un narcoestado y que bueno, tiene una cosa que llaman el cartel de los soles, pero no se habla de que se ha venido identificando y neutralizando a estas bandas que, bueno, hacen su negocio no solamente en Venezuela, sino en Colombia, en Ecuador, en Perú, y bueno, que en Venezuela están teniendo bastante resistencia. Desde el punto de vista político, Diosdado Cabello ha indicado que, bueno, que estos agentes están vinculados con sectores de esta oposición extremista, fundamentalmente María Corina Machado, porque al final están quedando sin base de financiamiento y bueno, eso forma parte de los recursos que tienen para poder financiar sus acciones. Entonces, en este sentido, digamos que les queda a esa oposición de ultraderecha que no entra en el juego democrático o entra a ratos, como en las elecciones presidenciales, pues seguir apostando a eso, ¿no? Sin embargo, bueno, no se observa una contraparte en Estados Unidos en este momento, ¿no? De hecho, recientemente un asesor
especial de la presidencia de los Estados Unidos de América, cuando estaba Joe Biden, Juan González, pues declaró pues tranquilo, sin mucha vergüenza, bueno, que en Venezuela nunca ellos tuvieron una ventaja frente a, a los agentes, a los representantes de la Revolución Bolivariana, sino que sencillamente, bueno, estaban tratando de intentar afectarlo con medidas que es como jugar a la piñata, pues es vendarse los ojos y bueno, mareados, tratarle de dar un palo a la piñata a ver si por suerte cae, pero no hay una estrategia allí que sea consistente con un análisis que permita, digamos, tener cierto input. Entonces, en ese sentido, digamos, reitero lo que decía al principio, el enemigo nunca cesa, siempre va a estar desarrollando provocaciones para o medir capacidades o a desviar la agenda informativa, ¿no? Pero por ahora, digamos que reitero también lo que he dicho, estamos en un proceso de estabilidad política importante y que estas elecciones van a participar los sectores de oposición, bueno, que hoy que han entendido que, bueno, que solo mediante la democracia, pues podrán tener oportunidades para poder gobernar en ciertos espacios o tener sus representantes en ciertos espacios. Bueno, en esta semana se dio la reunión de la CELAC, la cumbre de América Latina y el Caribe, allá en Honduras, en Tegucigalpa, donde pues Colombia recoge la presidencia de este organismo multilateral pro tempore. En esta reunión pues se habló de cooperación, se habló de narcotráfico, se habló de migración y se habló de integración. En términos de cooperación internacional, pues en la región y también a nivel del mundo, ¿qué papel pueden desempeñar otros países de América Latina y del mundo para mitigar el impacto de las sanciones económicas allá en Venezuela? Efectivamente, hubo este encuentro de la CELAC muy esperado, participó después de mucho tiempo los Estados Unidos mexicanos con su presidente en esta oportunidad, Claudia Sheinbaum, y participaron en total 11 jefas de Estado, y bueno, es una oportunidad para poder reconstruir o reimpulsar la agenda común en América Latina. Creo que es necesario un poco indicar que los procesos de integración en América Latina están comprometidos porque el momento del progresismo en el que estamos no es el momento de hace 10, 15 años, donde digamos los patios internos estaban controlados. Hoy los progresismos se sostienen sobre equilibrios muy frágiles. Hagamos un repaso rápido. Petro en Colombia, bueno, tiene que enfrentarse, por un lado, a los enemigos de siempre, a la oligarquía, y por otro lado, tratar de mantener el pacto histórico, donde hay ciertos agentes de esa oligarquía que apuestan a otra fórmula, ¿no? En el caso de Lula, bueno, ocupado por mantener su, su estabilidad política. Cuando estuvo Fernández en Argentina, pues también es lo mismo. En Bolivia, pues asistimos a un proceso complejo al interno del movimiento progresista, bueno, porque hay asuntos que todavía no se termina de resolver entre Evo y Arce. En el caso eh, del caso de Honduras, pues es diferente, pues está un poquito más controlado. En el caso de México, pues tiene más estabilidad, más control. Bien, pero hoy, digamos, hacia adentro de los países, los progresismos tienen muchísimo más con qué lidiar. Eso limita la capacidad para poder cooperar e integrarse. Sin embargo, es necesaria. Y más necesaria en este momento donde si no se actúa en bloque, como se dice en términos populares, nos pasan la aplanadora a todos. Entonces, muy importante que la CELAC se haya reunido, que haya replanteado en la agenda con algunos temas que son claves. En esta oportunidad, digamos que lo que provocó el encuentro por lo urgente fue el tema de migración, pero como tú dices, hay otros temas que tienen que ver con
el asunto del combate al tráfico de drogas, en la región, y el tema de la integración comercial. Por ejemplo, una de las cosas que quedaba pendiente con respecto a las sanciones es que Venezuela, a pesar de toda la situación de crisis de la cual viene saliendo, bien, todavía mantiene mecanismos de cooperación en términos petroleros. Entonces, por ejemplo, hay naciones muy pequeñas del Caribe con que Venezuela le sigue proveyendo petróleo a crédito, con largos plazos, con casi cero interés. Y bueno, esas naciones eventualmente pudiesen quedar bloqueadas o amenazadas si continúa recibiendo esa ayuda de Venezuela, porque al final no importa cuál sea el mecanismo de acuerdo a los Estados Unidos, pero la idea es lograr que Venezuela limite su capacidad de comercialización petrolera. En términos económicos, ¿cuál es el desafío que enfrentaría Venezuela en este momento para recuperar su economía? Recordemos de que en un principio pues estuvo hablando de un posible ingreso a los BRICS, pero ¿cómo está Venezuela frente a economías emergentes, digamos así, para recuperar su propia economía? La importancia de Venezuela en todo el esquema de los BRICS era en este momento, era su capacidad petrolera. Pues. Significaba que los BRICS podían contar con un país con una capacidad para poder proveer pues la energía que requiere el desarrollo de esas economías, del conjunto del bloque, ¿no? Más no era porque, digamos, nosotros tuviésemos un aparato productivo importante, que es parte del desafío y parte de lo que se está logrando ahora. Es que Venezuela no solamente pueda tener petróleo para poder exportar, para poder ofrecer a otros países, sino que también pueda tener bienes y servicios que puedan ser ofrecidos a estas economías eh, emergentes, en el caso de los BRICS. Digamos en el sentido de que nosotros, pues, como lo hemos dicho a lo largo de la entrevista en varias oportunidades, lo que tenemos en abundancia es petróleo, oro y otros minerales, pero también tenemos capacidades importantes para poder en nuestro país desarrollar proyectos productivos que puedan generar esos bienes y servicios que puedan ser ofertados a esos mercados que seguramente van a tener, digamos, apertura. Evidentemente, la entrada de Venezuela a los BRICS fue un trago amargo porque no se logró concretar y fue lamentablemente por el concurso de uno de nuestros socios históricos que, bueno, operó de forma diferente a lo habitual, en este caso Brasil, y bueno, logró que por ahora Venezuela no formase parte de los BRICS, pero bueno, será cuestión de tiempo para que cambie la correlación de fuerza a lo interno de Brasil y bueno, también eso, y se mantengan los otros apoyos para que podamos nosotros ingresar con fuerza a los BRICS y ojalá no solamente ofreciendo petróleo, sino ofreciendo otros productos, bienes o servicios que sean producidos en Venezuela para esas economías emergentes. Por último, ¿cuál sería el mensaje, tu mensaje para, primero para una comunidad internacional en torno a la resolución de la crisis económica en Venezuela y también para todos los venezolanos, venezolanas y los latinoamericanos que puedan seguir esta entrevista? El mensaje, bueno, es sencillo, pero potente, creo. Venezuela es un país que está de pie, se ha mantenido de pie y seguirá de pie. No es un país que se arrodilla a los designios del imperialismo. Eso por supuesto que nos genera en algunos momentos sufrimiento de diversas formas, pero no nos va a afectar ni la dignidad ni la moral. Entonces en este sentido, eso es importante pues recalcarlo. De igual forma, nadie que opere contra los intereses de Estados Unidos y sus aliados y otras potencias a nivel mundial va a estar inerte a sus acciones. De tal forma que tenemos dos opciones. Una, o somos los cachorritos
y a esos cachorritos ni siquiera se le da la comida, se le da migajas, o bueno, somos lo contrario, y bueno, logramos conseguir primero consolidar un proyecto que se contrapone a todo eso, un proyecto democrático, un proyecto de liberación, un proyecto de autonomía, de independencia, un proyecto que responda a los intereses de las poblaciones y bueno, seguramente eso va a ser, se va a generar que podamos nosotros contar con un horizonte diferente. Ojalá en nuestra América pues, podamos tener las condiciones para que en todo y cada uno de los países podamos tener las condiciones para que sus pueblos puedan desarrollarse y bueno, puedan tener gobiernos, estructuras, leyes de acuerdo a sus intereses, no de acuerdo a los intereses foráneos ni de quienes le hacen el favor a esos foráneos. Entonces, bueno, agradecido Hugo nuevamente por este diálogo, por esta conversación y estamos a la orden para poder seguir compartiendo y ayudando a una mejor comprensión de lo que ocurre en Venezuela. Jesús Alberto Rondón, sociólogo venezolano, pues muchas gracias por haber concedido esta entrevista. Me faltaba una información que no lo dije al principio, pero lo voy a decir ahora. Jesús Alberto también ha sido diplomático venezolano, estuvo en Ecuador como cónsul y pues es una persona que conoce bien el tema social y político de Venezuela.